A mí me tomaron agarrando el café y a ti llegando, patinando en la raya, pero a ti nadie te vio, tal como eres. Elizabeth, muy buenas tardes, bienvenidos amigos a Twister y las benditas redes en este noticiario de análisis y noticias. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, pues un fin de semana largo para el pueblo de México. Mucha gente ahorita en playas con ganas de andar en la playita, pero aquí andamos. Sí, pues al fin ya se fue el COVID, se fue de vacaciones, yo creo, a Europa y, sí, y aquí no pasa nada. Estamos en No pasa semáforo verde. nada, si todos los centros recreativos están llenos, la gente anda como si nada. Y luego dicen que Estados Unidos ha vacunado no sé cuántos millones y López Obrador no puede terminar de vacunar a los viejitos. Pero así estamos, una total irresponsabilidad. Así que hoy descansaste, si no mal me imagino. Sí, por lo menos, bueno, a veces ahorita en pandemia un descanso no es tan real porque sigues con el mismo encierro, ¿verdad? Pero sí, paras de algunas actividades que tienes de manera cotidiana. Pues qué bueno, Eli. Así. Vamos a empezar con algo, am, digamos, algo para que nos anime, algo que sucedió en Estocolmo, en Suecia. Bueno, Eli, Hace esto sucedió falta. en Estocolmo hace tiempo, pero fíjate Hace cómo, tiempo, tiene como unos 4 o 5 años ese video, muy, muy padre, la verdad. Yo no me imagino cómo le harían en un metro, por ejemplo, el de Indios Verdes en la hora pico, pero debe ser, bueno, todo el mundo, pero si tú se los debe pones estar. en Tacubaya, que son esas escaleras inmensas que no se terminan, ¿no? Creo que son más grandes que las de Martín Carrera en la Ciudad de México, esas, Ok. Entonces a lo mejor. un consulado, pero lo que significa que la gente cuando participa en algo, porque es una forma de participar, A lo mejor funcionaría, quién sabe. ¿te imaginas todo lo que sonaría la estación de metro, A lo mejor pues sí como tú dices, funcionaría. raza, indios verdes, Además le Hidalgo? levantaría el ánimo. Digo, Ujú. no hay metro en Culiacán, sino también igual música de banda. Se me quedó congelada Elizabeth un momento, vamos a ver qué pasa, ya regresó A lo Elizabeth. mejor con música de banda aquí, ¿no? Pues aquí no hay metro, Sí, tendrías que ponerlo en la lomita, por ejemplo. así es, Por que es el esos punto rumbos, digamos, más alto de la ciudad en que lugares sube con escalera, ¿no? La donde, lomita allá en donde Culiacán. manejan ese Pero estilo. bueno, vámonos a las noticias rápidamente. Ahora, ¿esto es demagogia o es justicia? El presidente Fox decía cuando iniciamos el programa de los adultos mayores que eso era populismo, que eso era paternalismo, que había que poner a trabajar a los adultos mayores.
como si la gente mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura el último tramo de su existencia, ¿no? Pero cambió de parecer. Ahora, como hay elecciones, implementaron un programa de apoyo a adultos mayores. ¿Saben cuánto? 250 pesos mensuales. ¿Y por qué toma estas medidas justo el último año del sexenio? Muy difícil de imaginar, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Por qué será? El presidente Fox entregó cheques de apoyos a adultos mayores. El apoyo que dimos en el Distrito Federal para los adultos mayores tampoco fue deuda pública. Los viejitos viene del programa de austeridad republicana que iniciamos y de la capacidad de recaudación que tiene el gobierno de la ciudad. Es de recursos fiscales plenamente. No viene de deuda, no viene de las participaciones federales, no viene del Fondo de Excedentes Petroleros, viene fundamentalmente de los recursos propios de la ciudad. En esencia, lo que queremos es que el gobierno de la República sea de todos, que el gobierno de la República deje de ser un comité al servicio de una minoría. Esa es la esencia de todo. Bueno, Eli, a veces pensaríamos que el tema de dar apoyos es una cuestión ideológica y se valdría, pero cuando vemos que aquellos que decían no hay que dar dinero a los viejitos, pero sí se lo podemos dar a las administradoras de fondo para el retiro para que los administren y después de 40 años le digan a la persona, fíjate que no alcanzaste pensión porque no te alcanza lo que ahorraste, y entonces el gobierno federal... Entonces el gobierno federal te va a dar una pensión mínima garantizada de salario mínimo. De ese tamaño son este tipo de situaciones, y creo que en las próximas elecciones va a pesar mucho, aunque ellos llaman programas clientelares, el que se den apoyos a adultos mayores, que se den becas a los jóvenes estudiantes, el programa de Jóvenes Construyendo Futuro, con todos los asegúnes que tú me digas, ha permitido por lo menos que en esta pandemia mucha gente tenga que comer. Creo que los programas sociales, siempre y cuando no sean para empresarios que producen empleo, porque ese es el discurso, aunque sea mentira, aunque no se utilice para eso y sobre todo no se hace nada de eso, no se contratan alumnos, no se generó ciencia, pero todos los apoyos gubernamentales que iban a fondo perdido o que iban directo para la investigación y todo eso, empresas privadas, a las áreas privadas, estaban muy bien dados y eran miles, cientos de millones que se les daba a los empresarios por esa vía, CONACYT, Ciencia y Tecnología, Cultura, una serie de asociaciones donde triangulaban, incluso las empresas utilizaban para no pagar impuestos. Eso sí está muy bien y hay que aplaudirles, y ellos sí generan empleos, y la realidad es otra. La realidad es, no generaban ciencia, las patentes eran privadas, no compartían. Así como utilizaban el recurso público, la patente no le pertenecía en ningún porcentaje al gobierno en este caso, o al Estado. Esta cosa de me dabas 80, 90 millones por la investigación, si es que realmente investigaba, la patente era privada. Y luego se evadía impuestos también con esta metodología, porque se iba por fundaciones, por asociaciones civiles.
Y hay otra cosa muy nefasta en todo esto, en este sinsentido de un discurso en contra de los programas sociales, del apoyo a la sociedad y de todo esto que sucede. Apoyos gubernamentales, sí. Estado cosa dando dinero a los privados, sí, siempre y cuando no sea la sociedad. A la sociedad que ellos le llaman sin rostro y que dicen lo tiras. Yo oigo mucho el discurso de los ninis y yo siento que la gente ni siquiera lo entiende. No entiende lo que le están diciendo y hay gente que repite, no, que yo nunca creí, que yo le decía antes a los flojos, pues que te mantenga el gobierno y nunca pensé que te iba a mantener. Ahora sí te mantiene. Y es un discurso que le van diciendo a la gente y la gente que recibe ayudas sociales lo repite, como si no fuese un discurso violento a su persona. Lo repite lo visto, que lo repiten en algunos sectores, que lo repiten a pesar de que tienen apoyos para adultos mayores o que tuvieron apoyos de Procampo o que tuvieron apoyos al campo, que tuvieron apoyos los hijos para becas para los hijos de estudiar, pero como que las personas no captan que atrás de ese discurso hay una violencia muy grande que se busca que el dinero se concentre en unas pocas manos y que son las mismas que son las de empresas privadas. Yo digo, ya está muy claro, Claudio X González ha sido altamente beneficiado con todas las organizaciones de la sociedad civil alrededor de él y ha creado una serie en todo el país, una serie de dependencias que anticorrupción, que de telecomunicaciones, que de Mexicanos Primero, una serie de sociedad civil muy profesionalizada, muy especializada, que a la hora de que va y generaron muchísimos órganos con una especie de constitucionales autónomos, es una mezcolanza medio exótica, donde se colocaban estos personajes, sus gentes afines, y donde están ahí enquistados, que además si hacen evidente el gasto público que nos es a todos, en ellos, en salarios y en todas esas cosas, nos sorprenderíamos. Yo creo, Eli, que la gente no se lo cree porque, como diría Buenabat, nos ha fallado o ha fallado la comunicación organizacional. Él hablaba de una mañanera continental y él decía que el principal problema no es que ellos fueran malos, es que nosotros no sabemos comunicar lo que tenemos que comunicar. Cuando alguien te habla del discurso de los ninis, y se lo acabo de escuchar a una candidata del PAN, ni siquiera se dan cuenta que el beneficiario es el empresario, porque tú al muchacho le pagas una beca de salario mínimo para que vaya a trabajar y el que se ahorra el salario es el empresario. Esa es una, ¿no? Y hay empresarios que no están capacitando. No, y siempre ha sido así, y déjame decirte que en los programas de apoyo al empleo que existían más o menos en 2011 y 2012, estado yo en Culiacán, yo me enteré y yo lo vi, que había empresas, negocios que pedían a la Secretaría del Trabajo, a la municipal, a la estatal, personal como si fuera negocio nuevo. Entonces el gobierno le pagaba 3 meses de salario a esta persona y ellos no pagaban, y así se la llevaban. Y yo te puedo decir, muchos restaurantes muy importantes en Culiacán que hacían estas jugadas. Pero si tú me dices que invertían en ciencia, entonces ¿por qué México ocupa el lugar 65 a nivel mundial? Si tú me dices en educación, ¿por qué el 54? Si tú me dices en medicina, ¿por qué el 65? Entonces ahí te das cuenta que es toda una farsa, que se hicieron ricos a partir de la simulación de estas organizaciones ciudadanos. Por ejemplo, ahorita decías mexicanos contra la corrupción. Mexicanos contra la corrupción, pues resulta que triangula dinero. ¿Y pues cuál corrupción? Lo que hacen es tener una ONG o un organismo, una institución que chantajea a los gobiernos, como lo hacía la Wallace con esta organización contra el secuestro, alto al secuestro, y entonces te iba y te calificaba a ti como gobernador, y si tú no te ponías a mano comprándole los espectaculares, entonces decía que tenías un problema de seguridad en tu estado. Lo mismo hace Claudio X González con Mexicanos contra la Corrupción o con cualquier organismo que ellos inventen, que es una manera de chantajear al poder. Por eso es que Peña Nieto hizo una investigación de 1000 hojas contra
Claudio X González Guajardo y contra su papá, que después se detuvo, pero ahí está la evidencia de que algo andaba ya muy mal, que algo ya apestaba. Pero volviendo al tema de las pensiones. Y si te vas a todos los organismos para la transparencia y anticorrupción que se crearon en el periodo de entre Calderón y Peña, que están creados, es profeso para pagar el silencio. Si tú te vas a los organismos de acceso a la información y de anticorrupción, te vas a dar cuenta que la mayoría es el séquito de estas organizaciones. Son séquitos de estos organismos. ¿Por qué? Porque hay un grupo que tenía la potestad de todo eso y que beneficiaba a otros grupos. Así es, el tema es cuando Vicente Fox dice no dinero a los adultos mayores, pero cuando vemos todas las fugas de millones y millones y millones, lo que apareció en Andorra, por ejemplo, entonces tú dices, pues, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? Muy bárbaro, es muy barbárico, muy barbárico el sistema de controles, cómo se fue estableciendo, escalonando, cómo se fue acuerpando esta sistematización de corrupción y de impunidad, creándose cotos, porque son cotos de poder, de élites, y cómo se fueron enquistando en los distintos espacios y cómo fueron generando a los peores gobernantes. Pues yo te digo, si fuera un tema ideológico, sería entendible que por ideología ellos piensen que los pobres son pobres porque quieren ser pobres, sin importar que hay un proceso histórico y que es estructural la pobreza en México. Pero cuando ves que no es porque piensen que son pobres, sino que es un pensamiento feudal, hacendado del siglo XVI, donde las personas no tienen para ellos, los ciudadanos, el pueblo nunca alcanza la capacidad de ser adulto, y entonces le tienes que controlar el dinero y tienes que evitar que crezca, porque lo que hacen es mantener un pueblo enano, intelectualmente, un pueblo enano en responsabilidades, para ellos seguir controlando y saqueando el país a sus anchas. Ese es el coraje que traen, pues andan resucitando muertos como Fernández de Ceballos. Pero vamos a seguir con otra noticia. Nuevos líderes de opinión. Ajá. Aquí, mire, fíjate esto. Este sábado Estados Unidos registró un nuevo récord al aplicar 3.2 millones de vacunas y sin siervos de la nación. Ay, no tienen nadie de vergüenza. Parece que no saben lo que hizo Estados Unidos. Es la público, perversidad, Eli. La perversidad, la falta de respeto a quien lo lee. O sea, ellos le apuestan a un montón de personas que no tienen cultura, que no ven las noticias, que no entienden la diferencia entre la nación número 1 del mundo en economía, en ciencia, en milicia, contra el país número 65 en desarrollo del mundo. O sea, es impresionante. Y que ellos, la forma en que agarraron a las empresas farmacéuticas a las que hacen las vacunas, que son empresas transnacionales de ellos, y de cómo los amenazan y les dicen, las vacunas son aquí, ¿y cuál es el conflicto con la Unión Europea? Que entonces dice la Unión Europea, sí, pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces, le apuestan a la incapacidad de razonar. Porque es demasiado perverso este discurso, y lo veo reiteradamente. Sí, no, es perverso, lo trae todo Noticieros Televisa trae ese discurso, pero vamos más lejos. A López Dóriga se le olvidó decirnos dónde es el país donde más contagios y más muertos hay en este momento. Nada más se le olvidó eso. Nada más se le pasó eso. Es que sí da envidia. Lo que pasa es que sí da envidia porque sí quisiéramos que la empresa que hizo las vacunas fuese mexicana y que le hubiéramos cerrado las fronteras a todos los demás países y ser nosotros los que estuviéramos poniendo. No pondríamos 3.9 millones. Estados Unidos no tenía capacidad para poner tantas vacunas y le hizo un desastre, hizo estadios y tuvo que hacer una serie de cosas que no tenían y generaron infraestructura. Nosotros sí tenemos centros de salud, tenemos gente que se dedica a eso porque en esa parte de nuestro sistema de salud no está vendible. Pero no tenemos a las empresas y no les cerramos fronteras a otros países y no nos apropiamos como una dictadura o como un totalitarismo de las vacunas de nuestras empresas privadas para nuestro país, para vacunar primero a nuestro país y no acaparamos los primeros 600 millones de vacunas. ¿Por qué? Porque no podemos.
porque no tenemos a esas empresas ni el poder en contra de las transnacionales como lo tiene Estados Unidos. Pero bueno. Pero lo perverso es el discurso, es decir, nosotros no lo tenemos. Sin embargo, tenemos un sistema de salud que es bastante, que ha sido bastante eficiente, porque digan lo que digan, si la población de Alemania, de Francia, de España, de Estados Unidos, vieran cómo estamos ahorita en Sinaloa, cómo están muchas ciudades de México, dirían que aquí no pasó nada. Sí tenemos muchos muertos por una condición de salud heredada, pero si México fuera el país que dijo que iba a construir Carlos Salinas de Gortari, o el país que iba a construir Vicente Fox y Felipe Calderón, esto no hubiera pasado. Ahí es donde se cae la gran mentira, porque dicen, bueno, es que dejó de invertir López Obrador. Hay que recordar que Brimex lo destazaron, y lo que ha hecho México es reorganizar. Eso, y no dicen que no compramos vacunas, o sea, le apuestan a la ignorancia, y yo creo, fíjate, si tú haces un rastreo de todos los discursos, yo creo que sí hay mucha ignorancia, incluso en las clases altas. Hay una ignorancia, pero es una ignorancia selectiva. Había una ignorancia muy selectiva. En el programa de la semana pasada, no pasé el video de una candidata que decía que se sentía muy mal porque las pobres madres sinaloenses no encontraban las vacunas del cuadro básico, y que porque el presidente López Obrador en su austeridad había dejado de comprarlas, cuando están los comunicados de la OMC diciendo que no va a haber vacunas porque todo el esfuerzo se está enfocando en el COVID. Es perversidad. El tema es quién reproduce, si no somos medios alternativos, quién reproduce ese tipo de discursos y quién desenmascara ese tipo de perversidades. A mí me encantaría que a esa candidata en un debate alguien le dijera, oye, tú dijiste esto y esto es mentira y aquí están los comunicados. O sea, ¿por qué engañar al ciudadano con una oferta política que además es innecesaria? Tú tienes que ganar porque eres el mejor, no porque estás engañando al electorado y tumbar al otro que es el peor, ¿no? Vamos a jugar al coyote y al correcaminos. Pero el discurso de oposiciones es peor, como se le salió a Jesús Zambrano en Tijuana, ¿no? Cuando un periodista le está preguntando que si por qué se tiene que votar por ¿por qué se votan por tres partidos que han provocado el desmantelamiento constante durante más de 36 años de capitales, deterioro en la educación, deterioro en la salud, deterioro en la capacidad adquisitiva, deterioro en la capacidad del empleo, deterioro en la calidad de los empleos, en la calidad del pago salarial por profesionales? Y él dice, es que los otros están peor. O sea, le salió del corazón. O sea, ¿cómo puedes evaluar algo que todavía no termina? Malos, pero los otros son peores, o sea. Imagínate que eres pastelera y durante 36 años les entregas pasteles de lodo a tus clientes, ¿no? Y llega otro pastelero y está en medio del proceso y dices que es peor que yo. Bueno, pues deja que entregue los pasteles siquiera, ¿no? Siquiera, para que lo pase. Se le salió, o sea. Y de verdad, si fuésemos otro país, un país democrático, con una prensa que no fuese tan vendida, esto hubiese sido un tirazo, ¿no? Se dio un tiro en el pie, le dice la gente, ¿no? Se dio un tiro en el pie él mismo. Eso es una tristeza, Eli, pero toda la prensa en el mundo está de la patada. La verdad es que se ha demostrado que los medios tienen que ser independientes. Los medios tienen que ser independientes y pagados por la gente a través de suscripciones ya en las redes sociales. Tú pagas por recibir a fulangano de tal. Estaba yo viendo que el noroeste andaba llorando porque algunas personas les fueron a pegar unas calcas diciendo que su periodismo era una popó, por no decirlo de manera fea, ¿no? Y salió una senadora a condolerse del noroeste porque había que defender la libertad de expresión. Pues nunca le privaron su libertad de expresión. El ciudadano lo quiso decirle, no me gusta tu periodismo. Y además, el dueño de ese periódico no hace periodismo, hace ofensas personales al presidente. La pregunta es,
pues en qué país estamos. Pero vámonos a algo de las noticias locales, porque tenemos noticias locales que revisar, como el mensaje de locura, diría mi querido César Illescas. Mario Zamora reta a otros candidatos a transparentar su vida. Dios mío, vamos a hacer una telenovela. Candidato tomó la palabra López Obrador para que la fiscalía investigue. Bueno, algo están aprendiendo de López Obrador. Él prohibirá acampar en playas sinaloenses durante Semana Santa, y no prohíben porque no se puede, así porque los hoteleros por fuerza quieren meter a la gente a los hoteles y no es posible. Renovarán videovigilancia y radiofrecuencia en todo Sinaloa. Pues por más que la renueven, siempre que necesitemos el C5, no va a haber cámaras. Y eso es la historia, sobre todo en Culiacán. Pero retomando el tema de Mario Zamora, al menos ya aprendió algo de López Obrador, ¿no? Ya le encontraron algo bueno. Le va a tomar la palabra para que los indague en su vida y la fiscalía los investigue para ver qué tan buenos son. Y bueno, pues que se prepare, porque no hay uno bueno de ningún partido, porque también hay que ser sinceros, ¿no? Todos salen bailando. Zambrano, a ver cuál es el menos malo. Sí, pero como hay que decíamos citar la al otra gran vez, filósofo Zambrano, presidente del PRD. como dijo la rana, lo siento por los verdes y los hocicones, ¿no? Ay, no. Pero bueno, yo creo que es el discurso, como que debe haber alguien que les pulse, ¿no? Debe haber alguien que esté pulsándoles el sentir. Yo no sé si ese es el sentir de la sociedad sinaloense. Yo creo que están perdidos. Yo creo que están perdidos, porque cuando sale Alejandro Moreno a decir, el que se mete con las mujeres, se mete con el PRI, y están ya persiguiendo a Cuauhtémoc Gutiérrez, ¿no? Ay, por favor, o sea, son discursos oportunistas de otra época, por favor. Todos son coches y ahora hay que medirle cuál es el más trompudo. No los entiendo, yo la verdad no los entiendo. Son vinos viejos en botellas nuevas, ¿Cuál botellas nuevas? Son botellas recicladas. Dijeras nuevo, es alguien que está refrescando la política. Estos políticos, Eli, escriben con lápiz. Escriben con lápiz en la tablet. Escriben con lápiz en la tablet. Sí, no, pues te digo, escriben con lápiz en la tablet. De ese tamaño están. Pero mira, aquí hay un tuit muy interesante que vamos a comentar, que es la noticia 4. Dice, durante todo el siglo XX Estados Unidos permaneció indiferente al sistema autoritario en México. Enrique Krause escribe, el presidente Biden debe repensar esa vieja actitud. Caray, Enrique Krause ha vivido como 50 años de presidentes autoritarios, le han dado dinero a raudales, les ha construido discurso, los ha convertido en Mariano Otero, y hasta ahora pide la intervención de Biden. Cositas, ternuritas. Ay, Krause da mucha ternura. Yo tengo como 3 libros de él. Sí, no, yo tenía, ¿cómo se llama? Leía Las biografías del poder. Y tengo una colección así gigante de letras libres y leo algunos artículos y, ay, cositas. El problema, creo que el mayor aprendizaje con ellos es que puedes ver... Era el nene consentido. Que aparte de todo lo que saben, no lo aplican. Es como el marido... Sí lo aplican. Discúlpame, sí lo aplican. Sí lo aplican. Si le empezamos a buscar las cuentas a todos ellos, te vas a dar cuenta que tenían una vida de estipendio y despilfarro, tenían una vida de élite y de nivel. Porque no, pero hablan de democracia. Pero hablando de democracia, no son demócratas. Tú dijiste que no lo aplicaban. Yo digo que yo no dije recurso. Pues ellos están convencidos que México vivía en el primer mundo, pero pues con lo que ellos ganan, ellos viven en el primer mundo, pero nosotros no. En el primer mundo. Ellos vivían en el primer mundo. Escriben desde Estados Unidos, escriben desde Los Ángeles, desde Miami, viven en el primer mundo, jodidos nosotros. Jodidos los demás que los leen y les creen. No, lo triste es que solitos, volvemos a lo mismo. Estos son los intelectuales, los hombres más brillantes de un sistema, y cuando les desgranas 280 caracteres, te das cuenta que son incapaces de escribir un tuit decente. Es que están decentes para ello. Fíjate que yo sí pensé que iban a cambiar de actitud, que iban a reconsiderar cosas.
Sí creo que se debe bajar un poco el encono, que ya son 3 años, que debemos todos bajarle al encono, empezar a restablecer o restaurar las relaciones con muchos. Incluso yo a veces me autocritico diciendo, bueno, no debo de criticar a esta persona, y luego salen con cosas que uno dice, ¿cómo le haces, pues? O Lo sea, que pasa, Eli, wow. es que por muy sereno que intentes ser, es como dices, ya no me voy a pelear con mi vecino y sales y te mete un cachetadón, ¿no? Híjole, ¿cómo me aguanto, no? Es muy difícil porque ves la perversidad del discurso, porque son discursos perversos, muy enfermos. Porque si tú me dices Están Aguilar convencidos. Camín, Krause, de Están Mauleón, ¿quién más me puede decir? Muchos personajes de ese tipo de quienes esperarías algo más inteligente, algo mejor estructurado, Aguilar. algo que haga que la gente desee un cambio o que exija más. Te encuentras Hay tweets. gente que es intolerable para leerlo porque en el primer renglón ya empiezan a denostar no las políticas como tal, sino a mentir, a denostar la figura, a reírse de la parsimonia con que habla el presidente, a tratarlo de retrasado, a tratar a la gente que lo sigue de retrasada. Yo creo que, no sé, en qué mundo vivían, imagínate en qué mundo vivían, que todavía les alcanza después de 3 años para seguir viviendo montados en ese sueño, en esas burbujas, donde ellos flotan como si fuesen aquellos grandes señores del Imagínate, Jenny, conocimiento. que tú recibieras 100 millones al año y llega un Es tipo y que, te dice, a partir de mañana ya no lo recibes. No tan es que ellos fácilmente estaban renuncias, y es lo que estás viendo, que no tan fácilmente se renuncia a una vida donde todos los demás te servían y que no se ha acabado, porque tú lo ves en los estados, son no se ha virreinadores. acabado. No se ha La acabado y sigue corrupción, funcionándole a algunos. la Y corrupción en está. todos los partidos, no es la exclusión morena. Yo de repente veo Sí. gente que golpea específicamente no a Morena, sino al presidente con cosas absurdas, y luego lo ves de candidato en Morena. Entonces tú dices, a lo mejor este es el camino y si a algunos sí les funciona. No, No yo, sé. yo ya dije, en la elección del 24 voy a votar por el PRIAN, porque para ese entonces Mario Delgado y Citlali ya han de haber pasado todo el PRIAN para allá y acá van a ser nuevos. Pero bueno, vamos a seguir con las noticias de tu hermoso estado de Sinaloa. Seguimos con las noticias. Se detecta pago de sobresueldo por casi 1 millón de pesos a la alcaldesa de Sinaloa municipio. El ente fiscalizador observó los pagos realizados a María León Rubio. ¡Wow! Y aquí dice, ¿no? Cómo recibieron el dinero, y otro caso es el de Chapman. Lo vamos a ver más adelante también. Y bueno, a ver que me cambien aquí la lámina. Está pasando una de Chapman. Sí, no, es de Angelina Valenzuela, pero bueno, vamos con el tema de Angelina Valenzuela y del de Chapman, son dos temas diferentes. A ver, yo quiero regresar a fiscalización por una cosa. Creo que yo he visto a la presidenta de Sinaloa como que muy allegada a Quirino Ordaz, igual que a la presidenta de El Fuerte. Pagos de riesgos no justificados por un monto de 3,615,000. La pura alcaldesa Eli se llevó 1 millón de pesos. Pero eso no es nuevo. Pero eso no es nuevo. Tú lo acabas de decir que en un municipio que alguien llamó bicicletero y que no fui yo, también se compró una camioneta de 1 millón de pesos. Su propia presidenta le dijo pueblo bicicletero y por eso ocupaba ya una camioneta de 1,5 millones. Mira, yo a lo mejor he sido una mala observadora y no lo he dicho, porque a mí me parece muy raro que la ACE saque esto ahora. La verdad me parece muy raro. Creo
que no lo he dicho y hay que decirlo. Hay 2 diputados que para mí han hecho muy buen papel y uno que a mí me sorprendió porque era nuevo en la política y es un hombre muy preparado. Lástima que va a ir a competir contra Manuel Osuna, que es una persona con mucho arrastre social en Culiacán, y quién sabe cómo le vaya a Marcos Azueta. Yo creo que Marcos Azueta es de lo mejor que tenemos en Sinaloa como diputado, hizo un trabajo... Marcos, ¿de qué partido es Marcos Azueta? De Morena. Él era el presidente de la Comisión de Fiscalización. Él y pues obvio Graciela Domínguez, que también fue muy buena diputada, hizo muy buen papel como presidenta, incluso con los conflictos internos de Morena, pero Marcos Azueta, Marco Antonio Zazueta, no lo hemos dicho, yo no sé por qué la hace saca esto, es lo que te digo, quizá porque ya lo había revisado Marco Antonio Zazueta, porque Marco Antonio Zazueta hizo cosas muy interesantes, sin haber hecho vida política antes, yo no lo conocía a él, y lo conocimos como diputado y enfrentó muchas cosas Marco Antonio Zazueta. Creo que se va a la reelección, me imagino, y queda el órgano de fiscalización del Congreso o la Comisión de Fiscalización del Congreso, no sé quién quede, y ojalá y le aseguren un lugar, porque Marco Antonio Zazueta, para mí, él y pues Graciela, que ya tiene experiencia parlamentaria, son de lo mejorcito de Morena. Para mí ellos dos, la verdad, deberían de tomarse en cuenta, porque hay gente que tenía liderazgo social y que llegó al Congreso y se los desapareció, que son buena gente, que son buena onda, que tú dices, pero no sirven. Pero no tuvieron la chamba. No tuvieron presencia. En este caso, no sé si la hace a consecuencia del trabajo de este muchacho, haya tenido que hacer evidente todo este tipo de cosas. Porque, como tú lo dijiste, esto no es nuevo, esto no solo sucedió, y me parece que tenemos ahí otras láminas, otras noticias, donde señalan a otros personajes sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, bueno, son memes, si no me equivoco. El 5 son memes, ¿no? Dice, ser honesto no tiene precio, pero todo lo demás hay Mastercard. Lo dejó es que en 24 horas decidió darle para atrás a una ley, imagínate. El tema de Yanina Áñez, ¿no? Yanina Áñez, que es esta expresidenta autoproclamada presidenta de Bolivia, que hizo y deshizo, hizo una matazón allá en el pueblo, en los pueblos estos coqueros, ¿cómo les dicen? De Bolivia, los pueblos. Cocaleros, que eran los pueblos más fuertes, donde estaba el más fuerte, que hicieron una matazón de gente allá con los soldados y todo esto, los que dieron el golpe de Estado en Bolivia, el golpe de Estado democrático, imagínate. No, y ahora dice Luis Almagro. La cultura occidental, ¿cómo manejan los discursos? Luis Almagro entra a pacificar Bolivia, la OEA, y dice, muy bien, para que esto se pacifique, vamos a revisar la corrupción desde que estaba Evo Morales. Si el tema no era la corrupción, la agarraron por el golpe de Estado. Pero bueno, vamos a las noticias de Sinaloa. Vamos a las noticias de Sinaloa. No sea que me vayan a encontrar a mí debajo del colchón también. Ya sé. Oye, que se equivoquen con nosotros como Silvana Beltrones, $10 millones, no sabe quién se los depositó. Es que... Tendríamos que ir a revisar. Ella tenía su guardadito en el Banco Azteca. Ella tenía su guardadito en el Banco Azteca y se ganó su premio y se lo depositaron. Pero bueno, vamos a seguir. Las noticias. Este es el otro tema que te decía que estaba pendiente. Monitorea Mesa de Seguridad Nacional a Chapman por denuncias de amenazas a síndica procuradora. Otro Químico Benítez. Y también se llama Guillermo para acabarla de presentar. Fernández Noroña lamenta que no pudiera corregirse el gobierno de Billy Chapman en Ahome. Y creo que es la última que trae esta. Déjame ver. Estuvo en una gira Fernández Noroña del PT, ¿no? Sí, pero te voy a decir una cosa. Qué blandito es Fernández Noroña con los de casa y no se vale. No se vale. Fue a decir al Fuerte, donde hay una excelente alcaldesa, que estaba mugroso y olvidado del pueblo, que se veía que la alcaldesa no le echaba ganas. ¿Cómo puede decir eso? ¿Tú conoces el Fuerte?
Tú sabes que siempre he estado limpio y que siempre he estado armonioso y que esta administración ha sido maravillosa. No inventes. No inventes. Bueno, Es muy bueno, no. bonito, es uno de los pueblos, es un pueblo mágico, es muy bonito, pero sí necesita ahí una sacudida para que no siga siendo un pueblo bicicletero como dijo hace un año su presidenta municipal y que todavía la votaron otra vez la gente otra vez. Ay, no. No, yo te digo porque conozco el fuerte muy bien, es un lugar, unos edificios coloniales, el ayuntamiento, como bien explicaba Fernández Noroña, pues tiene que ver cuando era la cabecera del poder estatal de los estados Sinaloa y Sonora, y que se parecen mucho los edificios a los que hay en el Álamo, Sonora. Yo hacía un poco de sarcasmo. Es el más bonito del país, el edificio de la presidencia municipal del Fuerte. Oye, ¿sabes que hubo un presidente municipal? Se me fue y no está el que me sopla de su tierra, pero hubo un presidente municipal que se le hizo muy feo y lo quería, al estilo naco-sinaloense, lo quería enjarrar. Bueno, pues que porque decía que les prometía a la gente que los otros no habían tenido dinero ni siquiera para enjarrar el edificio de la presidencia municipal. Al menos no quiso ser histórico y lo quiso volver a quemar, pero pero sí es verdad, el fuerte sí está descuidado, el fuerte sí ya tiene un buen rato que lo tienen en el olvido totalmente. Pero te digo que Fernández Noroña es muy suavecito porque Chapman desde un principio dio muy malas señales de mucha violencia, no solo contra su síndica procuradora, sino contra ciudadanos comunes. A él le debemos la candidatura del pirata que salía con López Obrador en las mañaneras, y que ahora va como diputado de Morena. Y si es candidato, porque por ejemplo, dicen que en Sinaloa se inscribieron como 3,500 gentes. ¿Te imaginas? Sí, vamos a tener un chorro de sorpresas porque ni siquiera sabemos quién se inscribió, se llama Paul no sé qué, y también violento con las mujeres y un oportunista, porque es de los que, yo creo que él va a ganar porque fue el de los que habló pestes de López Obrador en la campaña del 18. Yo creo que le van a dar la candidatura porque creo que es el requisito. A la 4T. Sí, caray. Bueno, vamos aquí con Páez Varela, si no me equivoco, que dice: me acuerdo de los tiempos en que el crimen organizado se servía de los jueces y el presidente en turno no tenía que ordenarles, hacían lo que pedía y ya. Ahora el presidente debe litigar en cartas, conferencias, denunciar en público y ni así. Eso del Poder Judicial está barbárico, Está barbárico. El Poder Judicial tiene una investigación de 2014, si no me equivoco, que se hizo de forma macro a 17 poderes judiciales estatales y al órgano judicial nacional, y lo que descubrieron fue aterrador, tanto que lo cancelaron, no lo hicieron público, solo nos presentaron algunos que pertenecíamos al Sistema Nacional contra la Violencia a las Mujeres, y nos lo quitaron cuando terminamos la reunión. Y entre muchas de las cosas es que el grado de corrupción y de impunidad dentro de las estructuras es terrible. Familias completas, es un reino, es un feudo. El 98% de las denuncias quedan impunes. El 98% de las denuncias quedan impunes. Pero vamos a ver, porque tenemos dos espacios con el mismo tema. Primero, la autonomía de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial. Se respeta la libertad de los ciudadanos. Se respeta la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Se respeta la libertad de asociación. Se garantiza el derecho a disentir. Pero al mismo tiempo nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general. Entonces tenemos que representar un gobierno para todos. Ya no a los gobiernos facciosos que solo estaban al servicio
de minorías rapaces. Ya no el saqueo, ya no el robo. Siempre en el marco de la legalidad, con un auténtico Estado de Derecho, no con la simulación, no con un Estado de chueco o de cohecho, como era antes. Gobierno de México. Está bárbaro. Lo que pasa, Luis Guillermo Hernández, en el siguiente tuit, nos dice, responde el ministro de la presidente Arturo Saldívar que van a investigar al juez. Y bueno, y está la carta, ¿no? Los términos que el ministro finalmente, la quité, ahí está la carta. Parar una ley que se votó por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, y que se quiere publicar por el presidente de la República, o sea, bloquear una ley que hizo un juez de primera instancia, en un día de presentado el asunto, el caso, a su conocimiento. El que sepa, tú sabes cuánto es 2 y 2, ¿verdad? Yo sé 5. Lo que es proceso judicial. Para darnos una cita duran 3 meses, 6 meses, hasta 9 meses. Imagínate lo que está haciendo. Se habla de Costillo y se habla de Claudio X González, que hicieron un buró especializado jurídico para estar litigando y retardando, bloqueando Y Miguel Carbonell, ahí está Miguel Carbonell. Yo creo que se tiene que ir a una revisión muy clara, ¿no? Porque, bueno, es que las leyes no había, pero la ley de los servidores públicos, al final el Poder Judicial forma parte de los servidores públicos. Se supone que no deben estar en litigios, no deberían de estar en litigios estratégicos. Fue lo que dijo el otro día también el presidente, en litigios estratégicos, sales del Poder Judicial y luego te metes a litigios estratégicos, habiendo sido ministro, habiendo dejado jueces, familiares y una serie de cosas, porque te digo, el Poder Judicial es un feudo, el federal y los locales. Así es. A veces está peor los locales, muchísimo peor. Son feudos. Las paquetas son más estrechas, diría el presidente. Si de verdad quisieran hacer una limpia, no batallarían mucho. Son familias enteras las que pertenecen a escalafones de puestos de jueces relacionados con padres, hermanos, primos, esposos, familia, o sea, amantes. El servicio civil de carrera, lo peor, lo más manchado de los poderes, los vas y los ves ahí en el Poder Judicial, que es un órgano profesionalizante. Se hablaba de hijas de ministros que eran dentistas y que terminaban siendo con sueldos de 180,000 pesos. Se ha hablado de muchas de estas situaciones que existen y que son reales. Yo creo que sí tendría que revisarse. Entiendo la postura de Saldívar, cómo sale Saldívar, porque la autonomía de los jueces pues es una de las variables más importantes de las democracias, de la división de poderes, ¿no? Del sistema de división de poderes, de la... Pero ¿qué logró eso? Lo grueso fue cómo lo hizo en un día, Eli, en un día. Pues, ¿cómo? Pues solo que tenga... ¿Qué justicia tan pronta y tan expedita? No, digo, es que este sí es moderno, tiene un enchufe para una USB y un disco duro y se lo conectaron y leyó todos los documentos y los entendió, ¿no? Bárbaro, y además tiene inteligencia artificial. Entonces, es buenísimo. Yo no sé cómo no ha llegado a ministro. Volvemos a lo mismo, son tontos. Pero mira, déjame decirte que en la mañana yo presentaba un hilo que una amiga mía que se llama, una abogada, por cierto, Mima, que presentaba sobre este juez, y este juez llegó a los 19 años a la Suprema, y no cumplió los 3 años de experiencia, y fue presentando cómo con los mismos documentos que están en su expediente, el cuate no reunía los requisitos para estar donde la licenciatura está. Ya era juez. Así es, Porque no puedes ser juez si no terminas la licenciatura. Así es. Con cédula. Así es. Desde ahí, digo, válgame la expresión, desde ahí está muerto.
y la gente batallando para llegar a un puesto de archivo, de analista. Yo fui analista en el Poder Judicial Estatal, he estado en muchos lugares conociendo porque me gusta, soy inquieta. Y la verdad, no sé qué sea necesario para que este país cambie, pero los poderes judiciales ocupan una sacudida bárbara. Yo siempre dije, este país necesitaba que ganara López Obrador no porque fuera muy bueno, sino porque teníamos que poner una piedra que detuviera un poco la destrucción que estaban haciendo el país. Ya era demasiado. Pero bueno, vamos con mi ex compañera aquí en Twitter, Mariana Ludmila. Decía, empresarios que buscan beneficios para generar empleos, intelectuales que venden becas porque sin ellos no habría cultura. Los mismos que promueven menos Estado en la toma de decisiones para vivir del erario son los mismos en buscar a papá gobierno. Ay, pero cuando se trata de ellos, papá gobierno es el responsable. Cuando se trata de programas sociales, se les regala a los ninis. No tiene sentido que le den algo. Vamos a ver algo más gracioso, Eli. Vamos a romper la inercia y vamos a algo más gracioso antes de pasar al último bloque de noticias de Sinaloa. Es una puerta de consumo de todas las sustancias. Yo hablo todas las semanas con padres y madres de familia, que les quiero decir que en todos los parlamentos abiertos que aquí se hicieron no se escuchó un solo padre de familia de un adicto. ¿Cuántos padres de familia de adictos han escuchado? Y por último les quiero decir que lo que ustedes están permitiendo es orégano. Esto es lo equivalente a lo que ustedes están aprobando. Son 28 churros de marihuana que un joven podrá comprar las veces que quiera en un día. Y si los hace de medio gramo, podrá consumir 56 churros en cada tienda. ¿Por qué me refiero en cada tienda? Es como un cigarro y el alcohol. Yo puedo comprar alcohol en un Oxxo y luego ir a otra tienda y luego ir a otra tienda y luego ir a otra tienda. Lo mismo pasará con estos churros de marihuana. Así quieren. Yo nada más les digo algo. El día de mañana, sus hijos que estén consumiendo les dirán, pero si tú la legalizaste cuando eras diputado, papá y mamá. Muchas gracias. Gracias, diputada López Castro. Bueno, yo no hablo de churros porque me hace daño el aceite, pero... Pues es que lo más encantador es que dice, ¿no escucharon a los papás y a las mamás? Pues ellos los volvieron adictos. Digo, la mayoría de las personas que generan adicciones por problemas de familias disfuncionales y daños graves al desarrollo cognitivo de la infancia. Entonces, digo, el fin de semana fue la burla a la diputada, que es una pena sus discursos, pero bueno, vámonos al último bloque de Sinaloa, que nos quedan poquitos minutos y no se nos debe de ir nada. Cientos de personas acuden a las playas en Mazatlán este fin de semana largo. Bienvenido el COVID. El ESE informa que cerraron algunas playas a los bañistas por corrientes y oleaje, pero no por el COVID. La Línea Venezuela denunció el 1 de noviembre que llevó a cabo una reunión de trabajo. Esto es lo que veíamos de Chapman. Acá vino a dar la noticia de la violencia contra la cínica procuradora. Apoyos de 65 y más no eran entregados en Sinaloa. Bueno, eso no es noticia, eso ya lo sabíamos, nunca llegaban. Se gastaba más, se daba más, pero llegaba menos. La famosa cruzada contra el hambre. Y bueno, hay una noticia entre chusca, trágica y terrible el día de hoy que publicó Carolina Rocha en Twitter, y con esa vamos a cerrar el... Bueno, todavía nos alcanzamos a despedir, pero yo sé que va a generar polémica por lo triste, lo vergonzoso del discurso político de un candidato en San Luis Potosí. A toda la gente de San Luis Potosí, la troquita ha sido todo un éxito. Todo un éxito la troquita. Y run, no se raja mi troquita. Voy rumbo a Houston a ver una larguita. Y run, no se raja mi troquita. Tirando aceite, pasando la garita. Vamos a sacar tabletas y a cada persona, a partir del lunes, donde se tope en la troquita, donde ande en el estado de San Luis Potosí,
Bueno, le quitamos la troquita. Es verdaderamente terrible, terrible, terrible. Yo no sé si el INE tendría que bajar este tipo de publicidad. Yo no sé si tendría que existir algún tipo de sanción para este tipo de violencia. No sé, es terrible escuchar y no es el único. Yo creo que ¿para qué? Dice el que la gente quiere el nivel mexicano en esto más es bastante bajo y bastante conservador. Lo que es ofensa para países democráticos, desarrollados, con niveles de educación altos, para nosotros es, qué padre, qué ingenioso candidato. Y no es el único, porque es... No es el único, no es el único. Cínico, pero bueno. Yo no entiendo, acaba de pasar y sigue la tormenta de Salgado Macedonio, la paliza que le acaban de meter el fin de semana y que todavía sigue a Víctor Trujillo, que dice que él no es misógino, el misógino es el payaso. Él es bueno, él respeta a la mujer, el maldito es el payaso. Entonces, y con todo como le fue en las redes sociales, amoroso. Mira, hemos venido construyendo de la nada, porque hay gente que dice, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué ahora andan en contra de Pepe Le Pew para que quiten en Disney al zorrillito acosador? Porque la gente de verdad naturalizó esas violencias y las considera graciosas, simpáticas en nuestro país. En nuestro país es heroico ser acosador, ser violador sexual, agresor sexual. Por eso se habla del rompe el pacto, del pacto patriarcal, porque hay una conciencia social que promueve estas conductas. Mira, Salgado, para nadie que conozca a Salgado, para nadie que conozca a Salgado, es ajeno sus conductas, No, yo estoy de acuerdo. A donde yo iba es que estás viendo la tormenta que se armó y sales con una payasada de la troquita, o sea, de plano no les funciona, de plano viven en un mundo funciona, pero se sienten orgullosos. Si una persona acusada de violación, que haya sido como haya sido, dijera Felipe Calderón, fue zancadilla interna, fue zancadilla de grupos, fue zancadilla de los morenos, pero se sacó a la luz pública algo que todos los que conviven con el senador Salgado saben, y lo saben de a te. Saben sus conductas en relación a esto, las presume, o sea, eso lo hace más hombre, y ese es el discurso en México, eso los hace más hombres. Pero déjame decirte, Eli, por eso es que los movimientos estaban en contra de la aprobación simbólica de estas conductas, y eso es una aprobación simbólica. Estoy de acuerdo, Eli, y como tú dices, está tan diseminado. ¿Quién demonios habla de las actitudes de Hernández de Ceballos, que son conocidas en el interior del PAN? Son las mismas de Salgado, nada más que en fifí. Andrés Roemer como la voz de uno de los poderes más importantes, que es una televisora como TV Azteca, que más de 60 casos salieron alrededor de él, pero es güerito, es clase alta, es de la comunidad judía, es de las élites económicas del país. Existe eso en todos los niveles socioeconómicos, políticos, intelectuales, sociales, existe. ¿Por qué no va, si se aprueba, si simbólicamente se protege a una persona como Salgado Macedonio? ¿Por qué un candidato de redes sociales progresistas, fíjate el nombre, redes sociales progresistas, no va a cantar una canción sobre su troquita para visitar a una nalguita? Si eso es algo que lo hace hombre en un país como el nuestro. Bueno, en fin, así es, Eli, pues nos despedimos con esta reflexión y espero que a muchos les quede claro que esas cosas se tienen que acabar. Eli, buenas tardes, nos estamos viendo el miércoles y un saludo a todos los amigos de Twitter y las benditas redes.